Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, que en esta oportunidad se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Allí la palabra nos habla lo siguiente. Le damos lectura en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito sea el Señor. Quiero titular este mensaje: la iglesia del primer amor, la deseada de Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. La primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Está dirigida a la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso fue una de las más grandes ciudades del mundo antiguo. Quizás considerada la más grande del Asia Menor. Estaba a la par del mar Egeo. Era un centro de comercio de tierra y mar. Y junto a Alejandría y Antioquía, en Siria, una de las tres ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Las carreteras más grandes terminaban en Éfeso y las excavaciones nos muestran que la calle principal de la ciudad tenía 11 metros de ancho, 529 metros de largo y era de mármol. Esta calle principal terminaba en el mar y había tiendas de negocio a lo largo de esta. Se cree que su población era de 200.000 personas aproximadamente. Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, en Éfeso existía un enorme templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, dedicado a la diosa Diana. Y esta diosa era adorada como la diosa de la luna y la fertilidad. Y era representada como una mujer cubierta de muchos pechos. La gente de todo el imperio viajaba hasta Éfeso para rendirle culto a este ídolo. El libro de los Hechos registra cuando la gente gritaba, aleluya, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Y a la predicación del apóstol Pablo, y muchos se convertían al cristianismo. La iglesia de Éfeso comenzó con un gran avivamiento. Un gran avivamiento, aleluya, que está registrado allí en los Hechos, en el capítulo 19. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia en Hechos capítulo 19, verso 23. Y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada
y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se levantaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Hubo un gran alboroto en aquel día, aleluya, por causa de que estos hombres que vendían templecillos de la diosa que se veneraba en aquel entonces, Diana de los Efesios, aleluya, ya no estaban obteniendo tanta ganancia, aleluya, así que empezó a haber entonces un disturbio, un alboroto, aleluya, pero el evangelio, aleluya, de allí comenzó a propagarse por todo el Asia Menor. Bendito sea el Señor. El avivamiento más grande durante el ministerio del apóstol Pablo fue en Éfeso. Allí ministró por 3 años, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, más tiempo que en cualquier otra ciudad. En Hechos capítulo 20, verso 31, la Biblia nos habla, aleluya, por tanto velad, acordando de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Predicó el evangelio en la sinagoga, predicó el evangelio en la escuela de Tirano, predicó el evangelio en hogares y en el mercado público. Santo es su nombre. Se produjo el avivamiento más grande. Bendito sea el Señor. 12 hombres fueron bautizados en el Espíritu Santo en aquella oportunidad. Los espíritus inmundos salían de muchos. Aleluya. Muchas liberaciones se hicieron en aquel entonces. Aleluya. Muchos endemoniados. Los espíritus salían. Los hijos de Exeba salieron corriendo por las calles de la ciudad. Aleluya, Dios está aquí. Al intentar liberar a un endemoniado, la unción de Pablo era tal, aleluya, era tal que llegaban a los enfermos los paños, aleluya, o delantales que Pablo había tocado y los ponían sobre los enfermos y estos sanaban. Así relata la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Los nuevos convertidos quemaron sus libros de magia. Aleluya. Eran convertidos realmente al cristianismo. Aleluya. Se convertían de todo corazón. Porque la Biblia dice que los convertidos quemaron sus libros de magia, los cuales estaban valorados en un equivalente al salario de 1000 hombres en 50 días. Bendito sea el Señor. Pablo, aleluya, fundó la iglesia de Éfeso. Pablo dejó a cargo a Priscila y Aquila, encargados de la obra en Éfeso. Bendito sea el Señor. Dios está aquí. La Biblia dice en Hechos capítulo 18, verso 18, dice la Biblia, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y haciéndose rapado de cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos.
los dejó allí como encargados de la obra, a Priscila y Aquila. Apolos llegó a conocer mejor el camino del Señor en esta ciudad. Bendito sea el Señor. En esta ciudad. Aleluya. Cuando Priscila y Aquila lo llamaron aparte, aleluya, para presentarle, aleluya, el camino del Señor con más excelente aún. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces Apolos llegó a conocer mejor el camino del Señor en la ciudad de Éfeso, donde se estaba produciendo un gran avivamiento, donde muchos estaban siendo añadidos al camino, donde muchos se estaban convirtiendo al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Pablo llegó a tener una gran relación con los ancianos de Éfeso. Aleluya. Hasta el punto que lloraron el día de su partida. Bendito sea el Señor. Allí la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 20, verso 17. En adelante dice, aleluya, que allí Pablo da un discurso de despedida en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aleluya. Porque la iglesia estaba compuesta, aleluya, por diáconos y ancianos. Bendito sea el Señor. Constituyeron ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? Era, aleluya, hombres maduros en la fe. Bendito sea el Señor. Hombres maduros, aleluya, que ayudaban, aleluya, a los que estaban encargados de la obra, aleluya, a los pastores, aleluya, para corregir lo deficiente. Bendito sea el Señor. Y ayudar en la obra pastoral. Para eso eran los ancianos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo llegó a tener una gran relación con los ancianos de Éfeso, a tal punto que lloraron el día de su partida. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro, porque por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, y acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo, aleluya, da el discurso de despedida allí en Mileto, aleluya, y dándole las instrucciones a los ancianos, bendito sea el Señor, para que estuvieran ahí atentos, aleluya, y ayudaran, aleluya, al obispo, al pastor, bendito sea el Señor, para
cuidar la grey del Señor, porque Pablo ya estaba advirtiendo que de vosotros mismos se levantarán hombres perversos, que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos se levantarán obreros fraudulentos. Bendito sea el Señor. Timoteo llegó a ser el primer obispo de Éfeso. Timoteo llegó a ser el primer obispo de Éfeso. Bendito sea el Señor. Allí la palabra de Dios nos habla en primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 3, la Biblia dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bendito sea el Señor. Porque ya en aquellos tiempos habían algunos que estaban enseñando diferente doctrina. Entonces Pablo, aleluya, tuvo que dar las advertencias necesarias, aleluya, tal como hoy en día deben darse las advertencias necesarias, aleluya, porque muchos están predicando diferentes doctrinas. Muchos están tergiversando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y por eso es necesario tener gente madura en las iglesias, y por eso que el apóstol Pablo constituyó ancianos. Bendito sea el Señor. Como dijo también el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también juntamente con ellos, que apacentéis la grey del Señor. El anciano está para velar, aleluya, está para corregir lo deficiente, está para, aleluya, para doctrina. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Parte de ¿quién envía este mensaje? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aleluya. Esto es nuestro Señor Jesucristo, es decir, el mensaje viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las iglesias. Bendito sea el Señor. Ahora, 4 actitudes positivas de los primeros cristianos de Éfeso. Bendito sea el Señor. 4 actitudes positivas de los primeros cristianos de Éfeso. Dice la Biblia. Aleluya. Allí en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 3, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bendito sea el Señor. La primera actitud positiva que el Señor resaltó en esta iglesia fue la siguiente, escuche bien: su arduo trabajo, sus buenas obras. Estos no eran cristianos ociosos. La iglesia de Éfeso no era una iglesia ociosa, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia ardua en el trabajo espiritual, una iglesia que tenía buenas obras. Aleluya. No eran ociosos, sino trabajadores. Sus buenas obras posiblemente incluía su asistencia al culto. No dejaban los cultos de lado. Daban buenas ofrendas. Ayudaban a los huérfanos. Ayudaban a las viudas. Ayudaban a los pobres. Y testificaban del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era una iglesia que tenía un arduo trabajo y tenía buenas obras. En segundo lugar, tenían buena doctrina. O sea, las cualidades de la iglesia de Éfeso eran buenas, eran excelentes. Aleluya, tenían buena doctrina, ya que habían puesto a prueba a los que decían ser apóstoles y lo encontraron mentirosos. ¿Por qué? Porque no cumplían los requisitos para ser apóstol. Porque para ser apóstol tenían que tener requisitos. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Ser testigo ocular de la resurrección.
y ser llamado directamente por el Señor. Tener los 9 dones del Espíritu, cosa que los apóstoles de hoy no tienen. Cosa que los falsos apóstoles, aleluya, de aquel tiempo no tenían. Santo es su nombre. Entonces, la iglesia de Éfeso tenía buena doctrina, ya que sabía, aleluya, identificar, ponían a prueba a los que decían ser apóstoles y lo encontraron mentirosos. Los cristianos de Éfeso no creían todo lo que oían. No se tragaban todo, sino que lo filtraban a la luz de la palabra de Dios a través de la Escritura, tal como lo hacían los creyentes, los hermanos de Berea. Santo su nombre. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el capítulo 17, aleluya, versos 10 y 11, la Biblia nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos, aleluya, filtraban a la luz de la palabra los mensajes que se entregaban. Porque la Biblia dice, probad los espíritus. Porque la Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Esta misma actitud debe haber en nosotros hoy en día como iglesia. Por la gran apostasía que estamos viviendo, por la gran falsedad que en muchos lugares se enseña, la Biblia dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El apóstol Pablo también exhorta a examinarlo todo y retener lo bueno. Bendito sea el Señor. Pablo el apóstol, aleluya, les dio buena instrucción a la iglesia de Éfeso, porque comenzó un avivamiento poderoso en aquel tiempo, en los días de Pablo, cuando éste se quedó por 3 años, aleluya, y testificaba de noche y día, aleluya, a los hermanos allí. Les dejó en claro, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, la iglesia de la Odisea tenía buena doctrina. Bendito sea el Señor. Tenía buena enseñanza. Sabían examinar, sabían probar a los que decían ser y no lo eran. Probaron a los que decían ser apóstoles y lo encontraron mentirosos. Esas cualidades tienen que estar en la iglesia de hoy. Esas mismas cualidades tienen que estar en tu vida, amado hermano, amado siervo, amada sierva, amada iglesia del Señor. Esas mismas cualidades. Saber discernir. Bendito sea el Señor. Los cristianos, aleluya, en Éfeso, aleluya, tenían un arduo trabajo, tenían buenas obras. Aleluya. Asistían al culto, daban buenas ofrendas, ayudaban a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, testificaban del evangelio, tenían buena doctrina, sabían discernir, sabían probar a los que decían ser apóstoles y lo encontraron mentiroso. Los cristianos, aleluya, los cristianos de Éfeso no creían todo lo que oían, sino que filtraban a la luz de la palabra las enseñanzas. Bendito sea el Señor. Y en tercer lugar, ellos habían sufrido y tenido paciencia. Ante las circunstancias difíciles, ante las pruebas de la vida cristiana, ellos eran constantes, ellos eran perseverantes. O sea, la iglesia de Éfeso tenía buenas cualidades. Por eso, aleluya, Éfeso significa la deseada. Era la deseada iglesia de Cristo. Eran constantes, eran perseverantes. En Éfeso había hombres como Demetrio, aleluya, el vendedor de templecillos de la diosa Diana, que odiaban el evangelio y había provocado grandes disturbios, pero estos cristianos no desmayaban. Estos cristianos no se rendían. Aleluya. Cristo vive. No se rendían, aleluya. Bendito sea su nombre.
Y aunque hubo un gran alboroto en aquel tiempo, en los días del apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso, gran alboroto por causa de la predicación del evangelio, ellos no desmayaron. Ellos, aleluya, no se rindieron. Finalmente, al igual que Jesús, odiaban las prácticas de los nicolaitas. Tenían buenas cualidades. Bendito sea el Señor. Tenían buenas obras, pero sin amor. Por eso la Biblia dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito sea el Señor. Y ahí estaba el problema de la iglesia de Éfeso. Tenían tan buenas cualidades, pero les faltaba lo más importante, el amor. Bendito sea el Señor. Si vamos al libro de los Efesios, nos podemos dar cuenta, aleluya, que Pablo le escribió, aleluya, a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía dones, una iglesia que tenía ministerio, una iglesia que en sus comienzos fue poderosa, triunfante, una iglesia llena del Espíritu Santo, aleluya, pero en el último versículo del libro de los Efesios dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Bendito sea el Señor. La iglesia de Éfeso en sus comienzos era una iglesia que amaba al Señor con amor inalterable. Bendito sea el Señor. Que amaban a Dios con todo su corazón. Que amaban a Dios de verdad. Aleluya, que amaban a Dios con amor inalterable. Y le dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bendito sea el Señor. En sus comienzos era una iglesia poderosa. Era una iglesia que amaba al Señor con amor inalterable. Pero transcurrió el tiempo. Transcurrieron los meses, los años. Aleluya. Y ya la iglesia no amaba al Señor como al principio. Por eso la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ya no amaban al Señor, ya no lo amaban como al principio, con ese amor inalterable. Aleluya. En medio de estas 4 virtudes que se elogian, en medio de estas 4 cosas que se elogian en la iglesia de Éfeso, el Señor solo tiene una queja. Aleluya. Tiene una queja. Aleluya. Que has dejado tu primer amor. Bendito sea el Señor. Dios tiene una queja contra la iglesia de hoy. Dios tiene una queja contra su pueblo, contra muchos, aleluya, que han dejado su primer amor. La iglesia de Éfeso tenía buenas cualidades. La iglesia de Éfeso tenía buenas virtudes. La iglesia de Éfeso tenía el conocimiento teológico, pero habían dejado de amar al Señor. La iglesia de Éfeso, aleluya, ya no amaba al Señor con amor inalterable. Una iglesia que había vivido un gran avivamiento en sus comienzos. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Aleluya. Y que ahora se había enfriado completamente en su amor. Santo es su nombre. Se enfriaron completamente en su amor a Cristo. Ya no tenían la pasión que existió por Dios, aleluya. La pasión que existió por Dios fue disminuyendo al transcurrir el tiempo. Ya no amaban al Señor como al principio. La pasión que existió por Dios fue disminuyendo, se fue acabando. Aleluya. El Señor les dice: recuerda, aleluya. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Aleluya. El Señor les habla nuevamente a la iglesia de Éfeso. Aleluya, que tiene que volver al primer amor. Aleluya. Dios le habla a la iglesia de hoy que tiene que volver al primer amor. Tiene que volver a amar al Señor Jesucristo con amor inalterable. Bendito sea el Señor. Bendito el que vive. Esto se refiere al primer amor profundo y a la devoción de los efesios a Cristo y a su palabra.
Esta advertencia enseña que no es suficiente conocer la doctrina correcta, obedecer alguno de los mandamientos y adorar en la iglesia. No es suficiente con aquello. No es suficiente, amada iglesia, conocer la doctrina correcta. No es suficiente obedecer, aleluya, alguno de los mandamientos y adorar en la iglesia. No es suficiente aquello. Aleluya. Lo primordial que Dios exige es que le amemos. Lo que Dios exige es que le amemos, aleluya, con un corazón sincero. Santo su nombre. Por eso el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, aleluya, y a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento lo dice. Tenemos que amar a Dios con todo a nuestro ser. No es suficiente conocer la doctrina correcta, obedecer los mandamientos y adorar en la iglesia. No es suficiente. Aleluya. Sobre todo, la iglesia debe amar de todo corazón a Jesucristo y a su palabra. Eso es lo primordial. Debemos amar a nuestro Señor Jesucristo y amar su palabra. La iglesia tiene que volver a amar a Jesús. La iglesia tiene que volver a amar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. No es necesario, aleluya. Bendito sea el Señor. No es suficiente con amar, aleluya, con conocer la doctrina correcta, obedecer los mandamientos y adorar en la iglesia. No es suficiente. Dios exige que le amemos. Y la Biblia dice: el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Es fuerte la palabra, pero esa es la verdad. Aleluya. El que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema, significa sea maldito. Bendito sea el Señor. Y si Dios está diciendo eso a través de su palabra, es porque lo que exige Dios es que le amemos. Que le amemos a Él y amemos su palabra. Bendito sea el Señor. No es suficiente conocer la doctrina correcta, aleluya, obedecer algunos de los mandamientos, adorar en la iglesia. No es suficiente. Dios quiere que le amemos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, con todo nuestro corazón, y amemos su palabra. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios, en el capítulo 11, verso 3, la Biblia dice lo siguiente, escuche. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bendito sea el Señor. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. Cristo vive. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Si hay alguien que amaba a Cristo, ese era Pablo. Lo amaba con todo su corazón. Amaba la palabra. Aleluya. Y no estaba dispuesto a transar el evangelio, a cambiar el evangelio o a acomodarlo como algunos hoy en día. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia: el sincero amor a Cristo resulta en una devoción extraordinaria a Él. El sincero amor a Cristo resulta en una devoción extraordinaria a Él, en pureza de vida y en amor a la verdad. Aleluya. En amor a la verdad. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 3, dice la Biblia, dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aleluya. Y muchos están siendo, aleluya, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo porque han puesto oído a las mentiras del diablo, porque han puesto oído, aleluya, a los falsos profetas, porque han puesto oído a los falsos predicadores, porque han puesto oído a los falsos apóstoles, aleluya, y han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y muchos han dejado de amar al Señor y a su palabra, aleluya. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Aleluya. La iglesia de Éfeso dejó de amar al Señor. Y el Señor les dice: recuerda
y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice la Biblia, recuerda por tanto de dónde has caído, recuerda en este momento dónde dejaste el primer amor. Recuérdalo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a amar al Señor Jesucristo como lo amaste al principio cuando le conociste, cuando empezaste en este camino. Vuelve a amar al Señor Jesucristo. Vuelve a hacer las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa es la orden que da el Señor. Cristo rechazará a cualquier congregación o iglesia y la quitará de su reino si no se arrepiente del permitir que mengue su amor y obediencia a Él. No permitas que el amor que sientes por Cristo mengue, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. No permitas que el amor mengue en tu vida. Tienes que volver a amar al Señor Jesucristo. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Dónde dejaste el primer amor? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Bendito sea el Señor. El Señor le dice, haz las primeras obras. Bendito sea el Señor. Y aquí el haz está con Z. Vuelve a hacer las primeras obras. Lo que hiciste antes. Después del arrepentimiento es volver a las primeras obras. Aleluya. La amonestación, aleluya, que advierte nuestro Señor Jesucristo, pues, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lo que les quiso decir a los cristianos de Éfeso es que si no se arrepienten, aleluya, Él ya no permanecería con ellos. En otras palabras, Él se apartaría de ellos y ya no alumbrarían. Santo es su nombre. Ya no alumbrarían. Cristo vive. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento en esta hora. Dios nos llama a que nos volvamos a Él, que amemos al Señor Jesucristo con amor inalterable, porque si no nos volvemos al primer amor, aleluya, Dios, aleluya, quitará, aleluya, el candelero de su lugar y ya no alumbraría más, no estaría más con ellos. La historia nos dice que la iglesia de Éfeso permaneció bien hasta el siglo V, pero después la iglesia decayó, como también la ciudad decayó. ¿Cuántas iglesias hoy en día han decaído a tal extremo que permiten el casamiento de hombres con hombres? Una apostasía terrible. Aleluya. ¿Y por qué? Porque dejaron de amar al Señor. Dejaron de amar la palabra del Señor. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Dice la Biblia que la iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaítas, la cual el Señor también aborrece. Es probable que los nicolaítas afirmaran, al igual que la enseñanza de Balaam, que la inmoralidad sexual no afectaba la salvación personal en Cristo. El Nuevo Testamento claramente declara lo contrario. Tales personas no heredarán el reino de Dios. Dios detesta la herejía que se enseña que se puede ser salvo al mismo tiempo de llevar una vida pecaminosa. Aborrecer lo que Dios aborrece es una característica esencial de quienes son fieles al Señor. Aleluya. Si Cristo aborrece el pecado y odia la injusticia, la iglesia debe seguir los pasos del Maestro, debe odiar, aleluya, la injusticia, debe odiar la maldad y el pecado. Bendito sea el Señor, porque esta es la característica esencial de quienes son fieles a Cristo. Bendito sea el Señor.
Salmo 139, verso 21, la Biblia dice, escucha, iglesia amada, dice la Biblia, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Bendito sea el Señor. Dios está aquí. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo odia el pecado, odia la injusticia, y la iglesia tiene que odiar la injusticia y aborrecer el pecado y amar la justicia. La iglesia tiene que amar la justicia, y la justicia es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que amar a Dios, la iglesia tiene que amar su palabra, pero tiene que odiar el pecado. Bendito sea el Señor. Y hoy en día, aleluya, cuántas iglesias han decaído, cuántas iglesias día tras día están decayendo, aleluya, porque han dejado de amar al Señor, ya no aman al Señor, aleluya, y Dios los llama al arrepentimiento, Dios los llama a volver a amar a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, a volver a las primeras obras. Bendito sea el que vive. La Biblia dice, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, aleluya. ¿Y quiénes son los vencedores? Los fieles, los obedientes, los que aman a Jesucristo y aman su palabra. Aleluya. Un vencedor es alguien que por la gracia de Dios recibía mediante la fe en Cristo, aleluya, ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Rodeados de gran oposición y rebelión, los vencedores se niegan a adaptarse al mundo y a cualquier impiedad que haya en la iglesia visible. Más bien oyen y responden a lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, se mantienen fieles a Cristo hasta el fin. Se mantienen fieles a Cristo hasta el fin. ¿Sabe por qué? Porque lo aman. Porque lo aman, aman a Jesús, aman la verdad y odian el pecado. Y aceptan totalmente las normas de Dios reveladas en su palabra. Los vencedores en la iglesia que son de Dios, y solamente ellos comerán del árbol de la vida. No padecerán la segunda muerte. Recibirán el maná escondido y les dará un nombre nuevo en el cielo. Aleluya. Se les dará autoridad sobre las naciones. Su nombre no será borrado del libro de la vida, sino que serán reconocidos por Cristo delante de su Padre y de los ángeles. Permanecerán con Dios en su templo y llevarán el nombre de Dios, de Cristo y de la nueva Jerusalén. Se sentarán con Cristo en su trono y serán hijos de Dios para siempre. El secreto de la victoria de los vencedores es la muerte expiatoria de Cristo, el testimonio fiel que dan acerca de Jesús y su perseverancia en amar a Cristo aún hasta la muerte. Y eso es lo que tenía la iglesia primera, que amaba a Cristo hasta la muerte. Por eso que entregaban sus vidas, aleluya, fueron llevados a los circos romanos, entregaban sus vidas porque amaban a Cristo, fueron crucificados como antorchas encendidas porque amaban a Cristo. Bendito sea el Señor. Lo amaban de tal manera, aleluya, que no le importaba otra cosa que entregar su vida por Él. Aleluya. Porque, aleluya, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Pero de cuáles apóstoles? De la Biblia. Los que están registrados en la Biblia caminaban en la doctrina de los verdaderos apóstoles. Bendito sea el Señor. De la iglesia apostólica, de la iglesia primera. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y perseveraban aleluya. Y perseveraban en amar a Cristo aún hasta la muerte. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, verso 11.
dice la palabra. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte porque lo amaban. Bendito sea el Señor. Amaban al Señor. Y la iglesia de hoy ama a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. El pastor no lo saludó y no van más al culto. El hermano lo miró en menos y no van más al culto. Se puso a llover torrencialmente y ya no van al culto. Bendito sea el Señor, pero dicen amar al Señor. Aleluya. Hace mucho calor y ya no van al culto porque se derrite, porque son cristianos de mantequilla. Pero los primeros cristianos, aleluya, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte porque amaron al Señor. Aleluya. Y la iglesia de hoy ama a Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Ama a Jesús realmente la iglesia de hoy? Santo es su nombre. Nótese, hermanos, que se vence al pecado, al mundo y a Satanás, o se es vencido por ellos. Son dos cosas. Aleluya. O vences el pecado, el mundo y a Satanás, o eres vencido por el mundo, eres vencido por el pecado y Satanás. Y finalmente se es lanzado al lago de fuego. No hay alternativa intermedia ni grupo de personas que no tengan que aceptar una de estas dos opciones. Aleluya. No hay término medio. Bendito sea el Señor. No hay término medio. Bendito sea el Señor. Tenemos que tomar una decisión. La iglesia de Éfeso dejó de amar al Señor. Dejó de amar al Señor. Aleluya. Dejó de amar la palabra de Dios. Y aunque tenía buena doctrina, bendito sea el Señor, pero no es suficiente conocer la sana doctrina o la doctrina correcta. No es necesario obedecer alguno de los mandamientos y adorar en la iglesia. No es suficiente aquello. Aleluya. Lo que Dios exige es amor, que le amemos. Por eso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado de amar al Señor. Aleluya. Que has dejado de amar al Señor. Por eso, aleluya, que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Efesios, allí en el capítulo 6, en el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Era una iglesia poderosa, una iglesia llena de la gracia de Dios en sus comienzos, pero desmayó, pero dejó de amar al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos han dejado de amar al Señor hoy en día? Ya no lo aman como antes. Bendito sea el Señor. Van al culto por cumplir, para que el pastor los vea, pero no hay un amor genuino hacia el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque no le aman. Porque no le aman. Están igual que los fariseos porque no le aman. Bendito sea el Señor. No le aman con amor inalterable. Aleluya. Bendito sea Dios. Y esto es un problema, aleluya, que está sucediendo hoy. Muchas iglesias están decayendo. Aleluya. Porque lo principal, aleluya, en la iglesia es el amor. Aleluya. Si se usan los dones sin amor no sirve. Si hay dones pero si se usan sin amor no sirve. Bendito sea el Señor. Aleluya. Todas las cosas, dice la Biblia, tienen que ser en el amor, la preeminencia del amor, dice la palabra de Dios allí en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 13. Aleluya, la palabra de Dios nos habla allí. Bendito sea el Señor, de la preeminencia del amor. Aleluya. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe.
Y así estaba la iglesia de Éfeso. Aleluya. A lo mejor danzaban en la iglesia de Éfeso. Aleluya. A lo mejor levantaban las manos en la iglesia de Éfeso. Aleluya. Pero no amaban al Señor. Adoraban en la iglesia de Éfeso, pero no amaban al Señor. Tenía buena doctrina la iglesia de Éfeso, pero no es suficiente conocer la doctrina correcta, pero no amaban al Señor. Tenían buenas obras. Aleluya. A lo mejor le daban de comer a los pobres. A lo mejor ayudaban a los necesitados. Tenía buenas obras, pero no amaban al Señor. Santo su nombre. Y a lo mejor hablaban en lengua, a lo mejor danzaban, aleluya, a lo mejor tenían diferentes dones, pero no tenían amor, no amaban a Dios. Y venían a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y la Biblia dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así estaba la iglesia de Éfeso. Si no amaban al Señor Jesucristo no eran nada. Y aunque tenía buenas cualidades, pero no amaban al Señor. Aleluya. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, dice la Biblia. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso dice la Biblia, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis, pero en el amor. Que amemos al Señor. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Bendito sea el Señor, es lo que Dios exige. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no amas al Señor. Ya no amas la palabra de Dios. Ya no amas a Dios como lo amabas antes. ¿Qué te pasó en el camino? ¿Dónde dejaste tu primer amor? ¿Dónde dejaste tu primer amor? Aleluya. Bendito sea el Señor. El amor es sufrido. Bendito sea el Señor. El amor es lo más importante. Este capítulo pone en claro que Dios exalta el carácter semejante al de Cristo más que el ministerio, más que la fe, más que el tener dones espirituales. Dios valora y recomienda el carácter que actúa con amor, paciencia, bondad, sin egoísmo, con odio a la maldad y amor a la verdad, la honradez, el soportar la justicia, mucho más que la fe que mueve montañas y hace grandes obras en la iglesia. Lo más importante en el reino de Dios serán los que se dan importancia a la piedad interna y al amor a Dios, al amor a Cristo. Es lo que exige Dios. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a su pueblo. Aleluya. Por eso que la iglesia de Éfeso, aleluya, es la deseada de Cristo.
es la iglesia del primer amor. Bendito sea el Señor. Pero decayó. Como muchos hoy en día han decaído, ya no lo aman. Ya no aman a Dios, ya no aman a Jesucristo y ya no aman su palabra. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga. Aleluya. Pero que Dios nos ayude para poder volver al primer amor. Bendito sea el Señor. Y amar a Dios con amor inalterable, como dice la palabra. Que Dios les bendiga en esta tarde. Este es el mensaje. Dios bendiga a mi amada y que nos lleva en un